Mis estimados emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a su actualización de mercado. Yo soy Rodrigo Navarro y el día de hoy nuevamente estamos sin el inigualable, el magnífico Alejandro Salomón, ya que está en Las Vegas de trabajo y no pudimos coordinar para poder hacer esto un poco antes, pero siempre está detrás de los teclados Sergio Chávez trayendo esto a todos ustedes. Y el día de hoy vamos a tener una actualización de mercado bastante interesante. Vamos obviamente a hablar de los mercados, vamos a platicar de la confianza del consumidor, de los empleos, de la deuda y cartera perdida, unos cuantos reportes de ingresos, incluyendo Pinduoduo, Nvidia, Affirm, CrowdStrike y Salesforce. De ahí vamos a pasar al arresto de Pavel Durov. También vamos a platicar de la legislación de inteligencia artificial que se acaba de proponer en California y qué le pasó a Supermicro Computer esta semana. Finalmente vamos a cerrar con un pequeño crypto update donde vamos a hablar de otro fraude de cripto, nada nuevo por ahí, pero uno que colapsó un banco. Así que sin más ni más vamos a arrancar esto. Y bueno, los mercados han estado relativamente planos esta semana. Todas las expectativas estaban sobre el reporte de ingresos de Nvidia, que ahorita vamos a hablar un poco más, pero claramente es la empresa que ha levantado el mercado este año a nuevos altos históricos. Ahora justamente vamos a ver exactamente qué es lo que reportaron, pero esta semana vimos nuevos altos históricos del Dow Jones. Había sido el índice que más o menos estaba plano este año, pero últimamente ha estado agarrando fuerza, regresando, aunque solamente ha sido 50% de la subida que ha tenido el S&P 500 y el Nasdaq este año. Estamos viendo que el Dow Jones está poniéndose al corriente y está regresando a nuevos altos históricos. Y toda esta calma relativa que hemos estado viendo esta semana también viene después de que Jerome Powell el viernes pasado en Jackson Hole finalmente nos dijo que ya era momento de empezar a bajar las tasas. Literalmente dijo, ha llegado el momento para ajustar nuestra política monetaria. La pregunta aquí es la siguiente: ¿cuánto van a bajar las tasas? Y esto es una pregunta muy seria. ¿Y por qué es? Porque ¿qué puede significar esta bajada de tasas? Si bajas las tasas más de lo que la gente está esperando, digamos 50 puntos, que ya hay muchas apuestas a favor de eso, podrías estarle señalando al mercado que se te escapó de las manos el problema de desempleo y estamos viendo a la Reserva Federal tomar una postura reaccionaria en contra de malos datos. Si los bajan solamente 25 puntos, que es la esperada de todos y honestamente lo que mejor podría pasarle a los mercados, eso significaría nada más que están ajustando su política monetaria simplemente para empezar a posicionarse hacia ese tan querido aterrizaje suave. Pero bueno, todos estos datos que nos van a estar llegando la siguiente semana y la otra van a ser muy importantes antes de la Junta de la Reserva Federal a mediados de septiembre, así que todos estaremos muy pendientes de eso. Y bueno, de ahí podemos pasar a hablar de uno de los factores que toma en cuenta la Reserva Federal y esa es la confianza del consumidor, porque ahora parece que el consumidor finalmente se está sintiendo que el ambiente económico está bastante bien porque llegamos a números de confianza del consumidor más altos en los últimos 6 meses. Esto significa que hay optimismo en el mercado y que el proceso de un aterrizaje suave es bastante posible y que ya no habrá crisis. O bueno, eso es lo que nos están diciendo estos números de confianza del consumidor. La realidad puede ser completamente otra, pero estos números están basados en ciertas encuestas alrededor de Estados Unidos, así que estamos viendo confianza en el consumidor, viendo que posiblemente no lleguemos a crisis. Y esto es muy importante porque el 70% de toda la actividad económica es debido al consumo general, así que digamos que son en general buenas noticias que nos digan que el consumidor se está sintiendo un poco más positivo sobre el ambiente económico en general. Sin embargo, hablando de todo esto, un indicador que me hizo reír un poco es el indicador de la venta de salchichas, porque esas parece ser que están a la alza, lo cual para Oscar Mayer y Jim Dean puede ser en general muy buena noticia, pero realmente esto genera bastantes preocupaciones económicas, porque los problemas vienen gracias a este indicador de venta de salchichas, indica que es posible que la gente esté sustituyendo su proteína tradicional como carne o pollo por otro tipo de proteínas más baratas como la salchicha. Es un indicador de cambio de hábitos de los consumidores, así que esto de la buena confianza del consumidor me lo tomaría con un poco de perspectiva y recuerden que hemos estado hablando bastante de los cambios de hábitos del consumidor, sobre todo en los segmentos de los supermercados, cómo han estado cambiando más abajo hacia Walmart y demás supermercados de bajo costo. Y bueno, de ahí podemos pasar rápido a hablar de empleos, porque la semana pasada platicamos bastante sobre el ajuste de los números de empleo que hicieron sobre el año pasado y demás, y hemos estado viendo un crecimiento brutal en el desempleo en Estados Unidos y se está empezando a salir de control. Está llegando ya a un límite y a ciertos puntos en ciertas gráficas donde se ve que cuando llega a cruzar ese punto de desempleo y esas nuevas aplicaciones de desempleo y cantidad de personas activamente buscando empleo y muchas de las otras que dejaron de buscar, es un catalizador
vista de recesión inmediata. Esto puede ser la razón por la cual la Reserva Federal está empezando a buscar cambiar de tono y decir, no, sí, esto lo estamos haciendo por su bien y para poder realmente generar ese aterrizaje suave, pero pongamos mucha atención en qué va a pasar con este reporte de empleos que ahora nos van a dar en septiembre sobre el reporte de empleos de agosto, aunque sabemos todas estas mentiras que nos han dicho mes a mes por ya más de un año de que siempre es más de lo que se esperaba y cuando después te lo dan en 30 días están realmente recortando los números anteriores, así que vamos a tomar todo esto con un poco de perspectiva, por favor. Y bueno, de ahí podemos pasar a hablar de deuda y cartera perdida, porque nuevamente la deuda en tarjetas de crédito sigue siendo altos históricos. Cada mes que nos llegan estos números vemos nuevos altos y nuevos altos de deuda en tarjetas de crédito y inmediatamente vemos que también los ahorros de la gente sigue llegando a nuevos bajos. Esos nuevos bajos lo único que nos están enseñando es que el consumidor americano completamente está apretado y eso no es ninguna sorpresa. Por eso es que estos números de confianza del consumidor suenan un poco extraños cuando hablas de la economía en general y del mercado completo. Ya a eso le agregas la cartera perdida que va subiendo, ya cruzó el nivel de los 8,5% en tarjetas de crédito y parece ser que para fin de año va a estar por encima de 10%, que puede llegar a ser un nivel catastrófico. Y bueno, no estoy sonando la alarma como que ya se acabó todo, va a haber una crisis, nos fuimos al suelo. No es el punto es que la gente ya no está pudiendo consumir, el gasto discrecional sigue siendo más y más bajo y lo que hace tiempo no hemos estado comentando es nuevamente la deuda fantasma del compra ahora paga después y ahorita vamos a ver justamente con el reporte de Affirm por qué esto es algo más y más común en nuestra economía y en nuestro gasto discrecional de los consumidores, por lo que tenemos que empezar a tomar estos números de deuda fantasma en consideración cuando hablamos de deuda en general. Así que, en resumen, los mercados se ven planos, la confianza del consumidor se ve bien, al parecer van a empezar a recortar tasas y todo pinta como que la narrativa de gobierno nos siguen diciendo que todo va muy bien. Pero la realidad es que sabemos que hay muchas cosas que tienen riesgo muy importante en la economía que no van a colapsar de un día para otro, pero son cosas que tenemos que tener en consideración tomando decisiones de inversión y sobre todo cuando estás viendo los mercados tan volátiles como los hemos visto recientemente. Y bueno, de ahí podemos pasar a los reportes de ingresos y arranquemos por Pinduoduo porque ellos sí superan las expectativas, pero el mercado los castigó duro porque su crecimiento se está desacelerando. Y esto parece que es una norma en todas las empresas que tenían crecimiento muy acelerado, como la semana pasada hablamos de Snowflake, esta semana le tocó a Pinduoduo. Reportaron ingresos de 13,360 millones de dólares en el trimestre, que es 86% más comparado al año pasado. Sin embargo, cuando lo comparas con el trimestre anterior, es una reducción gigantesca de su crecimiento de 131% anualizado del trimestre anterior. Entonces, ahí es donde dices, ok, se están desacelerando mucho y ahí es donde entonces los inversores los castigaron fuerte. Sus utilidades crecieron 156% anualizadas a 4,480 millones en el trimestre, pero nuevamente una desaceleración brutal de 245% comparadas al año anterior, este trimestre anterior. Entonces, esa desaceleración tan fuerte en ingresos y en utilidades genera pues obviamente una desconfianza importante en los inversores. Tanto así que el director general dijo 8 veces durante el reporte de ingresos que tendría que estar acostumbrándose, a la desaceleración económica y a una baja de un crecimiento explosivo. Eso no es ninguna coincidencia que te lo mencione tantas veces. El mercado local los está afectando más que sus exportaciones porque sabemos que hay muchos problemas muy importantes pasando en China en estos momentos. En fin, su acción cayó hasta 30% en el día, eliminando todas las ganancias del año, aunque siguen arriba 17% comparadas al año pasado. Y de ahí pasemos al reporte que todo el mundo está esperando esta semana, Nvidia, porque superaron expectativas, porque ya creo que nada es suficiente para una evaluación tan ridícula y no importa qué tanto estén superando expectativas, los inversores los iban a castigar. En la previa de esto, yo lo estaba prediciendo que seguramente los iban a castigar con todo y que superaran expectativas, porque tuvieron ingresos de 30,040 millones de dólares en el trimestre, que es 122% más que el año pasado. Una locura. Utilidades de 16,740 millones, que es 156% más que el año pasado. Completamente positivo. Y sus múltiplos, tristemente, siguen siendo ridículos, porque con sus ingresos que ponen ahora del último trimestre, siguen en 25x sus ingresos totales y 46x sus utilidades. Esos son múltiplos muy muy altos, sobre todo cuando los comparas con las únicas otras dos empresas que tienen valuaciones similares como Microsoft o Apple. Apple está en 10x sus ingresos y Microsoft en 9.8x sus ingresos. Entonces ahí ves una diferencia brutal entre los ingresos posibles y por eso una desaceleración de crecimiento causa una baja fuerte
fuerte en tus acciones. Nvidia sin duda tiene mejores márgenes que Microsoft y que Apple, pero les falta mucho para poder justificar esos múltiplos tan brutales y esa diferencia tan gigante que existe en los múltiplos entre estas dos empresas. Es más, ni siquiera un programa de recompra de acciones con valor de $50,000 millones fue suficiente para alentar a todos los inversores que vendieron su acción inmediatamente de manera brutal, porque cayó hasta 8% después del reporte, antes de empezar a recuperarse, y después, en el día después del reporte, acabó perdiendo casi todo ese 8%. Así que nada que llorar, siguen arriba 150% en el año, así que no es ninguna sorpresa, es un ajuste a la baja simplemente porque su crecimiento tan explosivo que llevaban en los últimos 8 trimestres simplemente se está desacelerando. Y de ahí pasemos a la empresa de la deuda fantasma, Affirm, porque ellos sí, qué manera de sacarla del parque, y obviamente ninguna sorpresa. El compra ahora paga después se está haciendo más y más común, es la nueva forma de tarjeta de crédito que no realmente está contabilizado en la deuda real, digamos, del país. Así que por eso tenemos que ver qué está pasando aquí. Tuvieron ingresos de $660 millones en el trimestre, que es 10% más de lo que se está esperando y 50% más que el año pasado. Así que eso les da una idea del volumen que ya están empezando a generar. Siguen perdiendo dinero, pero supuestamente ya ven la rentabilidad en el horizonte en el último trimestre del 2025 y sus márgenes están incrementando. Esta combinación obviamente emocionó mucho a los inversores y finalmente están viendo la luz al final del túnel. Sus números de clientes siguen subiendo y eso claramente no es ninguna sorpresa, justo como lo que acabamos de hablar, ya que la gente está apretada y la deuda de tarjeta de crédito ya es absolutamente brutal, y esto pues les está dando un escape para poder seguir consumiendo. Su acción subió hasta 30% después del reporte, están 25% abajo en el año, pero casi 80% más abajo de su punto más alto de 2021, así que el rebote de Affirm parece solamente haber empezado. Y bueno, de ahí podemos pasar a hablar de CrowdStrike, porque ellos superaron las expectativas este trimestre, pero reducen sus expectativas para el futuro. Ya van casi 40 días después de su colapso por el gran apagón que causaron en su actualización de software, y este era el primer reporte de ingresos después de eso, así que había muchas expectativas para esta empresa y reportaron ingresos de 963 millones, que es 32% más que el año pasado, así que muy bien ahí. Utilidades de 47 millones, que es un incremento brutal de más de 400% comparados al año pasado. El problema obvio vino que todavía no ven los efectos de las demandas que se les vienen y la cantidad de cancelaciones, porque toma tiempo el poder migrar tu ámbito, digamos, de seguridad digital a nuevos postores. Así que todo esto va a cambiar. Sí lo predijeron, dijeron que están esperando menores ingresos para cerrar el año, pero de todos modos los inversores confiaron bastante en que están haciendo bien las cosas y que muchos de sus clientes simplemente lo van a decir como, bueno, fue un error, no pasa nada, vamos a seguir adelante. Y su acción llegó a subir hasta 7% después de esto. Van 25% arriba desde su punto más bajo después del apagón y están obviamente 90% arriba en lo que va del año. Así que ya se están recuperando bastante bien y parece que los inversores ya les perdonaron ese apagón y esa catástrofe que causaron hace más o menos 40 días. Y bueno, de ahí podemos cerrar este reporte de ingresos con Salesforce, porque finalmente no solo están en crecimiento en ingresos, pero también en sus utilidades. Las eficiencias que han integrado con su inteligencia artificial y todos los despidos que hicieron a principio de año al final les están funcionando. Así que bastante bien para ellos. Ingresos de 9.330 millones de dólares, que es 8% más que el año pasado. Así que muy bien, sólido crecimiento para una empresa ya tan grande. Utilidades de 1.430 millones de dólares, que es 13% más que el año pasado. Y esto nos dice que sus márgenes completamente se están incrementando y que esas eficiencias están funcionando, porque con 8% de crecimiento en ingresos tienes un 13% de crecimiento en utilidades. Así que elevaron sus expectativas para el resto del año. No es ninguna sorpresa que sus acciones subieron hasta 5% después del reporte, básicamente recuperando finalmente lo que llevaban abajo desde su último reporte de ingresos, donde cayeron bastante fuerte, y están arriba 28% comparados con el año pasado. Así que bien por Mark Benioff y bien por Salesforce. Y bueno, dejando todo eso ya atrás, vamos a hablar de la noticia que todo el mundo está hablando esta semana y lo que va a ser, digamos, lo más jugoso de este episodio, porque honestamente el arresto de Pavel Durov tomó por sorpresa al mundo entero. Ahora sí que agarraron a uno de los emprendedores más duros, Pavel Durov, que es el fundador de Telegram en Francia este fin de semana. Pavel está siendo acusado de múltiples crímenes por su falta de cooperación con los gobiernos europeos sobre investigaciones de que Telegram no moderaba las conversaciones o el contenido dentro de su plataforma. Están acusándolo de
de colaborar o facilitar en crímenes como tráfico de drogas, tráfico de gente, desinformación, fraude, lavado de dinero y explotación infantil. Están diciendo que posiblemente podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Recordemos que Telegram tiene 900 millones de usuarios y la base de su plataforma es que sus mensajes son privados y que no tienen, digamos, una llave maestra para los gobiernos. Simplemente han sido solicitados por todos lados y Pavel Durov ha sido bastante duro diciendo no voy a cooperar con ustedes. Los canales de Telegram son comunidades que usan la plataforma por su fácil uso y la privacidad específicamente. Pavel abiertamente ha hablado sobre tener pláticas con gobiernos alrededor del mundo que estaban buscando contactarlo para poder tener cierto control sobre la plataforma y simplemente se ha rehusado. Esto es completamente un ataque a la libre expresión, pero aún más es un ataque a los derechos y o principios de la privacidad que supuestamente existen en el occidente. Francia, supuesto país libre y democrático, digamos que no se ve muy bien aquí. Ya le dieron un bono de salida de 5 millones de euros, le prohibieron salir de Francia mientras esta investigación continúa y todo esto se va a desarrollar poco a poco, pero honestamente habla muy mal de Francia, habla muy mal de los gobiernos europeos y simplemente no podemos permitir esto en el occidente porque esto sí es una invasión a la privacidad personal, un ataque directo a la libertad de expresión y simplemente no deberíamos de tolerar este tipo de cosas. Y no sé cómo lo vean ustedes, pero en ningún momento un fundador o un dueño de alguna plataforma debería ser culpable por el abuso del uso sobre su servicio. ¿En qué momento eso se volvió la ley? Y por cierto, justamente esta misma semana, no sé si sea por esto específicamente, pero Mark Zuckerberg salió y dio un comunicado donde dice que se arrepiente de haber colaborado con la campaña de Biden en ese entonces, en el 2020, para censurar todo lo relacionado con la computadora de su hijo Hunter Biden y con la administración de Biden una vez que había sido ya electo presidente para controlar el discurso social sobre COVID y las vacunas y demás procesos sobre toda la pandemia. No sé si Mark esté arrepentido de verdad, si se está adelantando algún soplón que va a haber por ahí o simplemente está buscando cambiar la narrativa. Pero sea lo que sea, bien por Mark, porque igualmente está diciendo, ¿saben qué? El gobierno me ha estado presionando para hacer esto suficiente. Elon Musk también está diciendo lo mismo. Ya llegó un punto donde tenemos que dibujar esa línea imaginaria en el suelo y decir, hasta aquí llegó el poder del gobierno y hasta aquí tenemos las libertades de los ciudadanos, sobre todo las libertades que hemos estado celebrando por los últimos 100 años hablando de la ventaja de vivir en el occidente en comparación al resto del mundo. Parece ser que se está acabando esto, pero aquí es donde tenemos que enfrentar la nueva realidad de las cosas, donde tenemos que ser muy cuidadosos con cómo votamos y cómo elegimos a nuestros líderes basados en nuestros principios. Pero bueno, esa es mi opinión. Ustedes díganme cómo ven esto. ¿Creen que Francia tenía todo el derecho de arrestar a Pavel Durov? ¿Por qué Mark Zuckerberg hizo esto? Me encantaría saber su opinión. Y bueno, de ahí podemos pasar a hablar de otro tema un poco controversial y esa es la legislación de inteligencia artificial, porque al parecer el estado de California va a ser el líder en esto porque nadie más lo está haciendo en Estados Unidos. En Europa sí hay regulación de inteligencia artificial. Recuerdo cuando hace tiempo el presidente Biden había hecho una orden ejecutiva para solicitar a todas las instituciones de gobierno que buscaran cómo regular de manera óptima todo lo que era relacionado a la inteligencia artificial. Eso no logró absolutamente nada, así que el gobierno de California acaba de hacer una propuesta que se llama SB 1047 de seguridad de inteligencia artificial y esta está causando bastantes problemas en la conversación social. La propuesta tiene mucho apoyo de ciertas instituciones, pero también muchos enemigos específicamente de empresas trabajando en inteligencia artificial, diciendo que lo único que va a hacer es alentar el proceso y no va a salvar a nadie. Su mayor partidario, increíblemente, pero no sorprendente, es Elon Musk, quien en X dijo que estaba a favor de esta propuesta de ley porque lleva 20 años pidiendo al gobierno que regulen este tipo de tecnologías. Su enfoque es básico, dice, si regulamos todos los productos de tecnología, ¿por qué no este que es el más peligroso? Pero también aceptemos que Elon Musk está haciendo esto porque a él no le toca esta regulación. XAI está basada en Texas, no en California, así que claramente está queriendo apoyar esta legislación para dañar a sus competidores. Eso puede ser otra teoría por acá. Pero bueno, sea lo que sea, esta propuesta ya pasó el Congreso estatal, tiene que ir al Senado estatal y de ahí llegará el gobernador para su pronta firma. De ahí vamos a ver en realidad qué tipo de efectos va a tener sobre las empresas de inteligencia artificial,
qué es lo que van a acabar haciendo, se van a ir de California, van a buscar otro tipo de legislación o qué es lo que van a estar haciendo. Está por verse, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero como todo lo que es relacionado a inteligencia artificial es algo que está evolucionando constantemente y muy rápido. Y bueno, de ahí vamos a pasar a hablar qué le pasó a Supermicro Computer, porque esta es una de las empresas que más habían subido este año. Una de las favoritas de la revolución de inteligencia artificial. En un punto en este año llegó a estar arriba 324%. Sigue arriba 50% en el año, pero ha caído hasta 70% de su punto más alto en marzo. ¿Y por qué este colapso? Pues mucho se debe gracias a miedo conjunto del mercado de empresas que suben tan alto, tan rápido, esperas una corrección. Pero realmente a eso le agregas que Hindenburg, el famoso fondo por exponer fraudes y fallas de empresas como las de Adani en India, la de Carl Icahn y otras, acaba de sacar un reporte sobre Supermicro Computer y sus malas prácticas. En su reporte muestran que vieron muchas banderas rojas en su contabilidad, en el mal manejo de la empresa y conflictos de interés no anunciados. Según ellos, después de 3 meses de investigación, concluyeron lo siguiente: los directivos recontrataron a los contadores que habían tenido violaciones en normas de contabilidad que les causó una multa en el 2020. ¿Para qué lo recontratan? Pues para seguir cocinando los libros, supuestamente, ¿no? Son los mismos contadores que hicieron que en el 2018 lo deslistaran del Nasdaq temporalmente. Digamos que no son los contadores más éticos y el director general los sigue contratando. Ahí es la primera pregunta: ¿por qué? En relación a los conflictos de interés no publicados, es que fue el hermano del director general, tiene 2 empresas en Taiwán que supuestamente fabrican componentes de servidores. Curiosamente, son proveedores de Supermicro Computer, pero no lo han aceptado y no han dado ninguna razón por la cual ellos son mejores que cualquier otro competidor. Nepotismo al 100%, y ahí es donde empiezas a ver ciertos problemas, y sobre todo cuando son empresas públicas. También dicen que Supermicro Computer ha estado rompiendo las reglas de controles de exportaciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, vendiéndoles microchips a empresas bloqueadas por el gobierno americano. Esto les puede traer no nada más multas, sino sanciones y hasta demandas del Departamento de Justicia directamente. Entonces, en conclusión, Supermicro Computer tuvo una ventaja competitiva inicialmente este año, pero la competencia ya superó sus productos en calidad, en desempeño y servicio. Dicen que sus márgenes reales van a ser reducidos de forma brutal ahora que tengan que sacar los números reales. Y el tiro de gracia esta semana fue cuando Supermicro Computer dijo que van a aplazar la presentación del formulario K10 al SEC de este año fiscal, porque se les está complicando la cosa y tienen que reajustar sus números porque no querían nuevamente mentirle al SEC y meterse en más problemas. Inmediatamente después de eso, las acciones colapsaron casi 30%. Y una nota ahí medio extraña que pasó por ahí es que ellos son el tercer cliente más importante de Nvidia. Así que esto posiblemente le acabe pegando a Nvidia también, porque claramente si ellos están cocinando sus libros y están haciendo algo turbio, pues obviamente va a haber problemas en Nvidia también. Pero bueno, eso es todo lo que estamos viendo en los mercados, y vayamos rápido a un pequeño crypto update, porque esta semana vimos una caída interesante de las criptos sin ninguna razón. Ciertamente solo había unas liquidaciones por ahí, pero vamos a hablar del fraude de cripto que colapsó un banco. Parece que cada semana estamos hablando de nuevos fraudes en cripto, pero este está jugoso, así que se los tenía que platicar. Y ahí les va. Shane Haynes era el director general de un banco pequeño en Kansas llamado Heartland Tri-State Bank. Y su irresponsabilidad literalmente colapsó el banco. ¿Cómo? Pues fue el objetivo de una estafa que le prometía retornos ridículos. Al él ser un director de un banco, debió haber visto venir esto a kilómetros de distancia, pero bueno, así pasó. La estafa empezó cuando transfirió $5,000 de su propio dinero en mayo del 2023. Poco a poco empezó a mandar más y más dinero a estas cuentas. A las pocas semanas empezó a enviar dinero que ya ni siquiera era suyo, porque ya había enviado todo su dinero y hasta el dinero del fondo de su propia hija para su universidad. Para finales de mes, Shane estaba mandando millones de dólares por semana. En total, en un periodo de 8 semanas, envió más de $18 millones en 11 transferencias que claramente no le pertenecían. Era dinero de fundaciones, grupos locales, negocios pequeños, etc. Todos que confiaban en este banco de la zona. Shane, después de no tener más acceso a más dinero de sus clientes, comenzó a pedirle más dinero a sus contrapartes en otros bancos. Y es justo ahí donde se dieron cuenta que Shane estaba siendo estafado.
Brian Mitchell, que era su vecino y aparte una contraparte en un banco, justamente le dijo: brother, deja de enviar dinero a esas cuentas, te están estafando. Según Shane, había estado en contacto con gente de Coinbase y otros banqueros de Oklahoma y de Denver, pero claramente todo esto era falso. Aun cuando su vecino Brian le dijo: deja por favor de enviar dinero, mandó otros $12 millones a estas cuentas. Y al ser esto una ciudad muy pequeña, se empezó a correr la voz de lo que estaba pasando y inmediatamente la gente empezó a sacar su dinero lo más rápido posible de este banco. Tenían $130 millones en depósitos y de repente tuvieron que cerrar salidas y el FDIC tomó control del banco de inmediato. Básicamente toda la gente que tenía más de $250,000 ahí, o sea, todos los negocios pequeños, las fundaciones y demás grupos comerciales se quedaron sin absolutamente nada por culpa de este tío. Al final todo esto se fue a la corte y no es ninguna sorpresa, el juez acaba de sentenciarlo a 24 años en la cárcel por fraude. Así que mínimo, final feliz para toda esta gente, pero pues se quedan sin dinero. Así que así es esto con las cripto. Cada semana siempre estamos hablando de nuevos fraudes. Por favor, con cuidado cuando estén invirtiendo en cripto y por favor siempre sospechen de retornos ridículamente altos. Esos no existen. Por favor, piénselo 2 veces antes de estar mandando dinero a carteras que no conocen. Y con eso, estimados, vamos a acabar su actualización de mercado. Muchas gracias por estar por acá. Yo soy Rodrigo Navarro. Lamentablemente no pudimos estar con el inigualable Alejandro Salomón. Esperemos la semana que viene ya lo veamos. Sin embargo, está Sergio Chávez detrás de los teclados trayendo esto a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene. Disfruten su fin de semana. Chao.